Pues antes de entrar en el texto que nos va a ocupar hoy, de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, habréis dado cuenta que me he saltado dos versículos. Veo caras por ahí haciendo gestos porque se ve que molesta el sonido. Yo creo que está muy duro el ruido, hay que bajarle un poco el volumen. Bájale un poquito, Pepe. No quiero que mi voz suene desagradable. Bien, bueno, pues eso, como estaba comentando, quiero detenerme brevemente en los versículos 14 y 15, porque si recuerdan anteriormente estuvimos exponiendo la última parte del Padre Nuestro, que era el versículo 13. Y me quiero detener brevemente aquí en el 14 y 15 porque Jesús mismo no nos permite avanzar sin pasar primero por esta advertencia. Ahora bien, debo decir algo también importante, y es que el contenido de estos versículos ya lo hemos abordado profundamente cuando estuvimos exponiendo Mateo, capítulo 6, versículo 12. Especialmente en la segunda parte del versículo, ¿se acuerdan? Que lo hice en dos sermones. La segunda parte, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De hecho, como he dicho, dedicamos dos sermones completos al tema del perdón, de la amargura, la evidencia de un corazón regenerado y de la relación entre el perdón recibido y el perdón otorgado. Y allí vimos, hermanos, estuvimos viendo algo fundamental, y es que Jesús no está enseñando salvación por obras, sino que el corazón verdaderamente perdonado inevitablemente será transformado por la gracia. Y si lo quieren volver a ver, para recordar, o si no lo han visto, en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden buscar con el título que seguramente a muchos les suene, El perdón que delata tu corazón, el versículo 12 del Padre Nuestro. Por eso, más que introducir un tema nuevo, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, lo que hace es que intensifica y reafirma lo que Cristo ya venía diciendo. Es como si el Señor dijera, no quiero que paséis al siguiente asunto sin entender la seriedad de esto. Esto es serio, porque Jesús termina el Padre Nuestro y lo único que decide explicar nuevamente es el perdón, en estos versículos 14 y 15. Y eso ya nos dice mucho. Así que esta mañana no vamos a volver a desarrollar todo el tema desde cero, porque ya lo hicimos de una manera ya extensa en dos sermones, pero sí necesitamos detenernos unos minutos aquí, porque estas palabras son demasiado serias, mis hermanos, como para simplemente saltarlas. Y la advertencia es clara, dice el versículo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y con esta advertencia, hermanos, delante de nosotros, vamos a entrar brevemente en lo que le he puesto un pequeño título, ¿no? La advertencia que no podemos ignorar. La advertencia que no podemos ignorar. Y mi hermano, es que antes de avanzar al siguiente asunto que nos concierne en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo no nos deja pasar sin detenernos aquí, en estos versículos. Él no añade un tema nuevo, Él intensifica lo que ya ha dicho. Después de enseñarnos a orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, añade ahora una advertencia directa, sin matices, sin suavizarla. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esto no es una aclaración secundaria, es una línea roja, hermanos. Y aquí debemos ser teológicamente precisos, pero también debemos ser honestos. Nuestro Señor no está enseñando que el perdón de Dios se gana por nuestras obras. No. Él no está diciendo, perdona para que Dios te perdone. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo algo mucho más
profundo. Él está diciendo algo más serio. Él está diciendo que el que ha sido verdaderamente perdonado no puede permanecer sin perdonar. Eso es lo que está diciendo. No perfectamente, no sin duda, sin lucha, sin dolor, sin que le cueste, pero tampoco sin cambio, hermano. El problema no es que te cueste perdonar. El problema es si puedes vivir cómodamente sin hacerlo. Ahí está el problema. ¿Tú puedes vivir cómodamente sin perdonar? Porque hay una diferencia enorme entre un corazón que lucha por perdonar y un corazón que se justifica para no hacerlo. Hay mucha diferencia, hermano. Y Jesús aquí no habla de emociones momentáneas. Nuestro Señor está hablando de una disposición del alma. Él no dice si alguna vez te cuesta. No, Él dice, si no perdonáis. O sea, si no perdonáis, es decir, una postura estable, una identidad, una dirección. Si no perdonas, tu Padre tampoco te perdona a ti. Y esto es lo que hace este texto tan peligroso. Porque Él expone algo que muchos prefieren directamente no examinar. Porque tú puedes afirmar que has sido perdonado y sin embargo puedes demostrar lo contrario con tu vida. Hermanos, el perdón no es un detalle, no es algo opcional en la vida del cristiano. No es una mejora espiritual, no es un nivel avanzado de un cristiano avanzado, no. Es una evidencia básica de nuestra regeneración. Los cristianos perdonamos. Si alguien dice, Dios me ha perdonado infinitamente, pero sin embargo vive reteniendo deudas que son finitas, hermanos, no estamos ante una persona madura, herida. Estamos ante una incoherencia espiritual muy seria. Porque la gracia no solo absuelve, la gracia de Dios transforma. Y aquí Jesús no deja espacio para la neutralidad. Aquí no está diciendo, bueno, es recomendable que perdones. No, aquí dice, si no perdonas, tampoco vas a ser perdonado. No hay ambigüedad, hermano. Eso no es emocional, eso es algo judicial. Es judicial, hermano. No está hablando de perder la salvación. Está hablando de evidenciar que nunca la tuviste. Si eres una persona que no perdona, es una evidencia de que tú no tienes la salvación. Porque el árbol no se convierte en árbol por dar fruto. El árbol da fruto porque ya lo es. Y el corazón regenerado pues no perdona para ser salvo, perdona porque ya has sido salvado. Así que la pregunta que este texto te hace, que este texto nos hace, no es si te cuesta perdonar. La pregunta es, ¿qué revela tu falta de perdón acerca de tu corazón? Porque puedes defender doctrina sana, puedes hablar de la cruz, tú puedes afirmar la gracia y seguir reteniendo a alguien en tu corazón. Seguir reteniendo ese perdón hacia alguien en tu corazón. Y Jesús te dice que eso no encaja con su reino. Así que antes de avanzar, antes de hablar de la vida cristiana visible, mis hermanos, antes de entrar en nuevas disciplinas, detente aquí, examina tu corazón, no al que te hirió, sino tu corazón, no la ofensa, no la historia, sino examínate a ti, mi hermano o mi amigo, examínate a ti, porque el perdón que tú das no habla primero del otro, sino que habla de si realmente has entendido el Evangelio. Y con esta advertencia clara, pues Jesús ahora nos lleva a otro ámbito de la vida espiritual. No solo lo que hay en el corazón, sino que ahora nos lleva a lo que se muestra hacia afuera. Mateo 6, versículo 16,
y 18. Y ahora sí, damos paso a la piedad que Dios nos recompensa. Y vamos a ir ahí. Mateo, acompáñenme, Evangelio de Mateo, los versículos, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar un momento a nuestro Padre. Oh Padre, Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, Dios mío, líbranos de una religión que parece viva por fuera, pero que está vacía por dentro. Examina hoy nuestras motivaciones, Señor, y muéstranos si realmente vivimos delante de ti, si andamos, si caminamos en tus caminos, en tu verdad. Dios mío, muéstranos si realmente estamos viviendo para tu gloria delante de ti, o si sin embargo lo estamos haciendo delante de los hombres. Y haznos, Señor, anhelar una piedad verdadera, una vida piadosa verdadera, que nazca en lo secreto y que te agrade a ti, Padre, que ves en lo secreto. Y esto te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay algo que debería incomodarnos profundamente. Y es esto, que no todo lo que parece espiritual agrada al Señor, agrada a Dios. Hay personas que oran y sin embargo Dios no los escucha. Hay personas que dan y sin embargo Dios no los recibe. Hay personas que ayunan y sin embargo Dios no responde. Externamente todo parece correcto. Las formas están, el lenguaje está, la disciplina está, pero el cielo permanece en silencio. Y esto, hermanos, es profundamente inquietante. Esto es devastador, porque vivimos en una época donde lo visible, mis hermanos, se ha convertido en la medida de lo real. Si se ve, se asume. Si se muestra, pues se valida. Si se aplaude, se confirma. Pero, hermanos, el reino de Dios no funciona de esta manera. El reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios, lo que los hombres celebran, Dios lo puede rechazar. Y lo que los hombres ignoran, sin embargo, Dios lo puede recompensar. Jesús en Mateo 6 no está corrigiendo a pecadores evidentes. Él no está hablando de inmoralidad escandalosa. Ni siquiera está denunciando a los irreligiosos. Hermano, está confrontando algo mucho más peligroso. Él está confrontando la religión sin realidad. Esa religión hipócrita. Y ya lo vimos con la limosna, si recuerdan. Ya lo vimos con la oración también. Pero, hermanos, lo estuvimos viendo con la limosna y ahora, sin embargo, lo vimos con la oración. Y ahora Jesús, vemos que entra en esta tercera práctica espiritual clave, que es clave. Esta práctica espiritual es clave del judío piadoso, y es el ayuno. Y observa cómo comienza. Él dice, ¿cuándo ayunáis? Ahí no dice si ayunáis. Él da por sentado que sus discípulos lo van a hacer, sus discípulos van a ayunar.
Y el problema no es la práctica, el problema es el propósito, hermano. Porque tú puedes hacer lo correcto, pero sin embargo lo puedes hacer por una razón equivocada. Tú puedes hacer lo correcto puedes practicar disciplinas espirituales, mi hermano, puedes practicar disciplinas, pero con un corazón completamente torcido, desviado. Puedes aparentar mucha devoción y sin embargo, hermano, estar muy lejos de Dios. Puede ocurrir. Y aquí es donde el texto se vuelve muy peligroso, porque es posible ayunar y no estar buscando a Dios. Es posible orar y no estar hablando de Dios. Es posible dar y no estar honrando a nuestro Dios. Es posible, hermanos, construir una vida espiritual entera y sin embargo que Dios no sea el centro de ella. Isaías 58 describe algo que es devastador, algo brutal. El pueblo ayunaba, el pueblo se humillaba externamente, cumplía con la práctica y aún así, ¿qué es lo que le responde Dios? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Es decir, ¿de verdad crees que esto me agrada? Hermano, ese es el punto que Jesús está atacando de lleno aquí. Es con el que está tratando aquí. No está eliminando el ayuno. Nuestro Señor no lo elimina. Está desenmascarando la motivación. Porque la pregunta no es ayunas, oras, das. La pregunta es ¿para quién? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para quién lo hace? Y aquí es donde muchos se engañan. Aquí se engañan muchos porque la carne es capaz de hacer cosas espirituales, hermano. Es capaz de hacer cosas espirituales, pero con motivaciones completamente carnales. Tú puedes ayunar para ser admirado, pero no con el propósito correcto. Tú puedes orar para ser reconocido, que vean qué bien oras, cuánto oras, qué hombre de Dios. Y tú puedes dar, puedes servir para ser valorado. ¡Wow! Este hombre, cómo sirve, este hombre, cómo ofrenda, cómo da. Este sí es un hombre de Dios. ¿Os dais cuenta? Pero lo importante es nuestra motivación, hermano. Porque cuando eso ocurre, cuando de esa manera ocurre, la recompensa no viene del cielo. La recompensa no viene del cielo. Jesús lo dice sin rodeos. Dice, ya tienen su recompensa. O sea, no se anda con rodeos. Eso significa algo muy estremecedor. Y es que Dios no debe nada a quien busca la gloria en los hombres. No le debe nada. Así que antes de avanzar, antes de analizar el texto, antes de entrar en los detalles, yo quiero, hermanos, que entremos en este sermón haciéndonos una pregunta que no podemos evitar. Y la pregunta es, ¿tu vida espiritual está dirigida hacia Dios o hacia la mirada de otros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Va dirigida hacia Dios o hacia la mirada de otros? Porque en este texto Jesús no está separando religiosos de no religiosos. Él está separando algo muchísimo más profundo. Él está separando los que viven delante de los hombres y los que viven delante de Dios. Y con esta línea divisoria trazada, hermanos, ahora entramos al primer golpe de este texto, a mi primer punto, que lo he llamado una práctica espiritual que puede ser hipócrita. Voy a beber un poco de agua que tengo la boca seca. Se nota ya el calor. Veo caras cansadas, ¿eh? Bien, una práctica espiritual que puede ser hipócrita. Hermano, la primera parte del versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que Jesús no está cuestionando la práctica. Él está cuestionando el corazón. Cuando ayunéis, no dice si ayunáis. Él da por sentado que sus discípulos van a ayunar. Esto es importante porque vivimos en una generación donde el ayuno ha sido prácticamente ya abandonado o reducido a algo opcional, casi irrelevante. Pero en el contexto bíblico, hermanos, el ayuno era una expresión real de dependencia de Dios. Era una expresión real de humillación del alma, de búsqueda intensa del Señor.
Y sin embargo hoy parece que está en un segundo plano, no se le da importancia. En el libro de los Salmos, Salmo 35, vamos a buscar en la Biblia, Salmo 35, versículo 13, dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. No, me he equivocado. Salmo, madre mía, perdonadme, es que he salido de 24 horas de trabajar. Estoy en Job. Libro de los Salmos 35, pero bueno, no oirá la vanidad, tampoco es mal texto. Libro de los Salmos 35, versículo 13, ahora sí. Dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Hermano, ahí dice David, afligía con ayuno mi alma. Y ahora sí, ahora vamos a ir a Job. Ahora sí, Job capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Job 2, 12, dice... No, madre mía, estoy mal, no es Job, es Joel. Joel. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ahora sí. Bueno, así os espabiláis. Bien, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Hermano, el ayuno en su esencia no es una técnica espiritual, es una expresión de hambre por Dios. Pero aquí está el problema, Una práctica correcta puede ser usada con un corazón incorrecto. Y Jesús dice, no seáis austeros como los hipócritas. Hermano, la palabra hipócrita en su contexto original, como ya hemos visto en sermones anteriores, describe un actor. Hermano, alguien que representa un papel. Y tal como lo hemos estado viendo, ¿no? Recuerden cuando hablamos de aquellos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Alguien que lleva una máscara, mi hermano. Alguien que no es alguien que abandona la religión, sino que es alguien que utiliza esa religión para proyectar algo que no es. Y eso es lo peligroso de este texto. Es lo peligroso de este texto porque no está describiendo a alguien que está alejado de Dios externamente. Está describiendo a alguien profundamente involucrado en prácticas espirituales. Y aún así, es falso. Alguien falso, hermano. Unas prácticas espirituales falsas. Y aquí hay una verdad que debemos enfrentar. Y es que la hipocresía, hermano, no se opone a la religión. La hipocresía se esconde dentro de ella. Tú puedes estar orando, puedes estar ayunando, puedes estar sirviendo, puedes estar participando de manera activa y al mismo tiempo puedes estar representando un papel, el papel de tu vida. Ahora sí, ahora vamos a ir a Isaías 58. Versículos 3 al 5. Isaías 3 al 5. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice el Señor. El pueblo ayunaba, pero Dios no lo reconocía. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Pues porque la práctica externa no estaba acompañada de un corazón correcto. La motivación era equivocada. Zacarías, capítulo 7. Zacarías. Que la Biblia tiene poco uso. Y no he abierto por aquí Zacarías. Ahí. Anda que... Zacarías capítulo 7, nada, que no se me quiere abrir. Si le pincho aquí se ve. Mira, dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Os dais cuenta? ¿Habéis ayunado para mí? ¿Para mí? Esa pregunta es devastadora, hermanos, porque... A ver, que no se me cierra ahora. Esa pregunta es devastadora, ¿por qué? Pues porque no es ayunasteis, o sea, es ¿para quién lo hicisteis? O sea, ¿para quién habéis ayunado? Y eso, hermanos, eso nos lleva al punto central. Eso nos lleva a ese punto central que es que el problema no es la acción, es la motivación. ¿Con qué motivación hacemos las cosas? ¿Con qué motivación ayunamos? Y aquí es donde debemos detenernos, porque esto no es solo sobre el ayuno. Esto es sobre toda la vida espiritual de un cristiano, de un creyente. Tú puedes hacer lo correcto, pero por una razón equivocada. Tú puedes predicar y, sin embargo, estás buscando el reconocimiento. Tú puedes servir y estar buscando la aprobación. Puedes ayunar y buscar admiración. Y externamente todo parece correcto, pero sin embargo delante de Dios no lo es. Delante de Dios es una motivación hipócrita. Juan Calvino dijo algo que encaja perfectamente aquí y que es una cita que he nombrado mucho a lo largo de los sermones. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Hermanos, incluso convierte las disciplinas espirituales en instrumentos de autoexaltación. Así es nuestro corazón. Esto es lo que hace este texto tan peligroso. Porque este texto no ataca lo superficial, sino que está atacando lo profundo, hermano. No te pregunta ayunas, te está preguntando qué estás buscando cuando tú lo haces. ¿Qué buscas cuando ayunas? Imagina un actor en un escenario que llora, se quiebra, expresa dolor, el público queda totalmente impactado, pero al terminar la función todo desaparece, se acabó. No es real, es una simple representación. Pues bien, pues ahora traslada esa ilustración, trasládala a tu vida espiritual. Personas que parecen quebrantadas, personas que parecen devotas, personas que parecen entregadas, pero todo es una representación. Hay muchas personas así, hermano.
Y Jesús dice, no seáis así. No conviertan lo espiritual en un espectáculo. No conviertan la devoción en teatro. No conviertan la piedad en una máscara. Porque en el reino de Dios no se evalúa lo que tú aparentas, hermano. En el reino de Dios lo que realmente importa es lo que tú eres delante de Dios. Y esto nos prepara para el siguiente golpe de este texto, porque esa religiosidad no solo es falsa, esa religiosidad también ha recibido ya su recompensa. La siguiente parte del versículo 16, y he titulado este segundo punto, una religiosidad que ya ha recibido su recompensa. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, ahora Jesús deja completamente al descubierto la motivación. No se queda en la práctica, sino que va directo al corazón. Para mostrar a los hombres. Ahí está todo. El problema no es que ayunen, el problema es que quieren que se note, quieren aparentar. La palabra que se traduce como demudan sus rostros implica desfigurar, alterar, hacer evidente externamente algo que quieren que otros perciban. Es decir, no solo ayunan, sino que lo anuncian con su apariencia. El rostro caído, la expresión forzada, la actitud visible del sacrificio. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que hacían aquellos hipócritas. Todo está diseñado para comunicar, mira cuán espiritual soy. Y aquí está el punto que debemos entender con mucha precisión, hermanos. Porque esto no es una debilidad menor. Esto es una motivación completamente torcida, hermanos. Porque la acción externa puede ser la correcta, pero la intención interna corrompe completamente esa acción externa, hermanos. La motivación, hermanos. Mateo 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, que lo que dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Jesús ya lo dijo antes y ahora lo aplica de nuevo. La piedad que busca ser vista pierde su valor delante de Dios, por completo. En Juan 12, versículo 43 creo que es, donde dice, porque amaban más la gloria que ¿qué? La gloria de los hombres que la gloria de nuestro Dios. Ese es el diagnóstico, mi hermano. No es falta de religión. Estamos hablando de una falta de un exceso, no falta, sino exceso de amor propio. De aparentar. Y aquí debemos ser nosotros profundamente honestos. El deseo de ser reconocido, mis hermanos, es uno de los pecados más sutiles y más arraigados en el corazón humano. No necesita manifestarse de una manera escandalosa. Se infiltra incluso en lo más espiritual. Puedes no decirlo, pero sin embargo, sí desearlo. Puedes no buscarlo abiertamente, pero alimentarte de ello cuando llega. Hermano, y Jesús lo que te está diciendo es, eso ya es suficiente para corromper la acción. O sea, solamente ya el desearlo ya es suficiente para que tu motivación esté corrompida. Porque en el reino de Dios la motivación no es algo secundario, es algo determinante. Nuestras motivaciones son determinantes, mi hermano. Y entonces viene la frase más dura del texto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es brutal. No dice que perderán parte de la recompensa, ni dice que recibirán menos, no, dice que ya la tienen. Ya tienen su recompensa. ¿Dónde? Pues en la mirada de los hombres. Ahí tienen la recompensa. En la mirada de los hombres, en la aprobación humana, en el reconocimiento momentáneo. Eso fue lo que buscaron y eso fue lo que obtuvieron. Y con eso se acabó. Ya tienen la recompensa. Dios no añade absolutamente nada, no complementa, Dios no recompensa, porque no lo hicieron para Él. No lo han hecho para Dios. Y aquí hay una verdad que debemos dejar caer con todo su peso, hermano. Y es que Dios no recompensa todo aquello que no ha sido hecho para Él. No recompensa nada
que no ha sido hecho para Él. Tú puedes hacer algo correcto, pero si no es para su gloria, no tiene valor eterno, hermano. Ninguno. Y esto destruye una idea muy común. Esto destruye esa idea de que Dios se impresiona con nuestra actitud, con nuestra actividad, con todo lo espiritual que intentamos ser. Y no es así. Dios examina, hermanos, el corazón detrás de la actividad. El corazón detrás de todas tus acciones es lo que Dios examina. Las motivaciones, la motivación de tu corazón. Aquello que mueve a hacer esa acción es lo que Dios examina. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque no es cuánto haces, no es cuán visible es, ni tampoco es cuán impresionante parece. Es para quién lo estás haciendo. Imagina a alguien que hace una gran donación, pero con una condición, que su nombre esté en grande, visible para todos. Si te das cuenta, no está dando, lo que está haciendo es comprando reconocimiento. Ahora trasládalo eso al ámbito espiritual. Puedes orar, puedes ayunar, puedes servir, no para honrar a Dios, sino para construir una imagen. Y cuando haces eso, pues ya has cobrado. Ya has tenido toda tu recompensa. Pero lo que has recibido no tiene un valor eterno. Y esto es muy serio, mi hermano. Esto es muy serio porque nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. Y la pregunta que nos obliga a hacernos es si estamos buscando a Dios o, sin embargo, estamos buscando ser vistos como alguien que busca a Dios. ¿Buscamos a Dios o buscamos ser vistos como alguien que buscamos a Dios? Es muy diferente la situación. Esa es la línea divisoria, mi hermano. Y ahora Jesús nos lleva al contraste. Si esa es la religiosidad que Él rechaza, ¿cómo es la piedad que Él aprueba? Mi punto número 3. La piedad que Dios aprueba, lo secreto. Dice el versículo 17 y la primera parte del 18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Hermano, aquí Jesús cambia el enfoque completamente. Después de describir al hipócrita, ahora se dirige directamente al discípulo verdadero. Y le dice, pero tú. Ese contraste, hermanos, es intencional. No es simplemente una diferencia de comportamiento. Es una diferencia de naturaleza. Ese contraste, hermano, no dice haz lo mismo pero mejor. Dice hazlo de otra manera porque tú no eres como esas personas. Tú eres otro tipo de persona. Eres diferente, tu naturaleza es diferente. Y entonces da una instrucción que a primera vista, hermano, puede parecer extraña. Unge tu cabeza y lava tu rostro. En el contexto cultural, esto significa algo muy concreto. Él está diciendo, mantén una apariencia normal. No señales externamente que estás ayunando, que no se note. Es decir, no conviertas tu vida espiritual en un anuncio. No vayas por ahí pregonándolo, anunciándolo, porque el objetivo del discípulo no es que otros lo perciban, sino que Dios lo vea, nuestro Padre que ve en lo secreto. Y aquí está el corazón de este punto, y es que la verdadera piedad no necesita audiencia. Alguien que lleva una vida verdaderamente piadosa no necesita audiencia, no necesita reconocimiento. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no está impresionado por lo visible, hermano. Dios examina lo invisible. ¿Os dais cuenta? En el libro de los Salmos 51 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Hermano,
no en la apariencia, no en la forma externa, en lo profundo. Y esto es radical, porque significa que puedes eliminar completamente puedes eliminar por completo la dimensión visible y aún así estar agradando a Dios de manera plenamente. Pero también significa lo contrario. Tú puedes maximizar la visibilidad, ¿no?, lo visible, y no estar agradando a Dios en absoluto. Dos extremos, hermano, totalmente diferentes. Y esto, hermano, rompe con la lógica natural del corazón humano. Porque el hombre busca reconocimiento. El hombre busca reconocimiento, busca validación, busca afirmación. Pero el discípulo verdadero ha sido transformado. El Espíritu Santo lo ha transformado y ya no vive para ser visto, sino que vive para ser aprobado por el Padre. Como ya hemos leído, no, esta cita no la he leído, ¿no? La de Thomas Watson no la he leído. Dios no pesa nuestras obras por su tamaño, sino por la sinceridad del corazón. Dios no pesa, lo he puesto, ¿verdad? Dios no pesa las obras por su tamaño, sino por la sinceridad del corazón. Hermanos, pensemos por un momento en las raíces de un árbol. Nadie las ve, no llaman la atención, no reciben aplausos, pero lo sostienen todo. Si las raíces están sanas, el árbol vive. Sin embargo, si las raíces están podridas, todo lo demás es pura apariencia. Así es la vida espiritual, mi hermano. Lo que nadie ve determina todo lo que realmente eres. Y Jesús está diciendo, cultiva lo que está debajo de la superficie. No lo que está en exhibición, no lo que se muestra, lo que está debajo de la superficie, lo que está profundo, la motivación de tu corazón, cultívalo. Hermano, esto nos obliga a hacernos preguntas muy serias. Preguntas como, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Buscas a Dios cuando no hay público? ¿Oras cuando no hay reconocimiento? ¿Vives delante de Dios o delante de otros? Porque la verdadera piedad, hermanos, no se construye en escenarios, no. Se forma en lo secreto. Y aquí hay algo muy importante. Y es que Jesús no prohíbe en absoluto toda visibilidad, porque Él mismo dice en Mateo 5, capítulo 5, versículo 16, cuando habla de la luz del mundo, Él mismo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, Él no está prohibiendo que seamos visibles. ¿Cuál es la diferencia? No es visibilidad versus invisibilidad. Estamos hablando de la motivación. La motivación. ¿Tu vida es visible porque brilla naturalmente o porque la estás exponiendo intencionalmente? Hay mucha diferencia. Porque eso lo cambia todo, hermanos. El hipócrita muestra lo que muestra es para ser visto. El discípulo vive para Dios y si se ve, pues es una consecuencia, no un objetivo. El objetivo del discípulo no es ser visto. Es una consecuencia de su motivación. Es visto, es luz. Y ahora Jesús cierra este contraste, hermanos, con una verdad que sostiene todo. No se trata solo de que Dios vea, sino que se trata también de que Dios recompensa. Mi punto número 4 y último, el Padre que ve y recompensa. La segunda parte del versículo 18 que dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano, aquí está la razón por la que todo lo anterior tiene sentido. Si Dios no viera, vivir en lo secreto no tendría valor, ¿no? Sería inútil. Pero Jesús afirma algo que lo cambia absolutamente todo. Tu Padre te ve. Nuestro Padre nos ve, no parcialmente, no de manera superficial, no solo lo visible, Él te ve. Vamos al Salmo, libro de los Salmos 139. Salmo 139 y vamos a leer el versículo
del 1 al 4, me parece. 139, del 1 al 4. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, Dios no observa como los hombres observan, no se limita a lo externo, penetra hasta lo más profundo. En Hebreos capítulo 4, ahí dice que no hay cosa creada que no sea ¿qué? Que no sea manifestada en su presencia. O sea, todo es manifestado en la presencia de Dios. Nada queda oculto, hermanos. Nada pasa desapercibido, nada se pierde. Y eso, hermanos, tiene dos implicaciones muy serias. Una, que Dios ve lo que los hombres no ven. Nuestro Señor ve lo que los hombres no ven. Las oraciones que nadie escucha, Dios las ve, Dios las escucha. Las luchas que nadie conoce, Dios las conoce. Las renuncias que nadie aplaude, Dios las ve. O sea, Dios lo ve todo. Las decisiones que nadie entiende, ahí está Dios, ahí está tu Padre. Dios lo ve todo, hermano. Lo que para el mundo es invisible para nuestro Dios, es totalmente, plenamente evidente. Y esto debería, hermanos, al creyente debería traerle consuelo, descanso, paz, tranquilidad, porque significa que tu vida espiritual no depende de ser reconocida. No necesitas que otros vean, no necesitas que otros validen, porque ya hay una mirada que es suficiente, la de nuestro Padre. Tu Padre que ve en lo secreto. Y segundo, Dios no solo ve, sino que recompensa. Y esto es importante porque Jesús no dice simplemente que Dios observa, Él dice que te recompensará. Es decir, Dios te recompensará. Hebreos 11, versículo 6, creo que es. Hebreos 11, vamos allá. Hebreos 11, 6 dice, ¿es 6? Sí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es necesario que el que se acerque a Dios crea y que es galardonador. Hermano, Dios no es indiferente, Él no te ignora, Él no es injusto. Colosenses 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo del corazón como para el Señor y no para ¿quién? No para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Hermano, como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses, y del Señor recibiréis recompensa. Aquí hay una verdad que debemos grabarnos, mi hermano, y es que lo que haces para Dios nunca es en vano. Todo lo que haces para Dios no es en vano. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo valore, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie se dé cuenta, Dios sí lo ha visto. Él lo ha visto y Él recompensará. Imagina a un niño pequeño que hace algo en casa. ¿Cuántas veces nuestros hijos han hecho algo en casa y nadie lo ve, nadie lo aplaude? Lo único que hace, lo hace con una sola intención, y es que su padre, agradar a su padre. Y cuando el padre lo ve, no necesita que nadie más se lo reconozca, porque el niño buscaba el reconocimiento de su padre. Así es la vida del creyente, hermano. De la misma manera, no vive para el público, no vive para la gente, vive para el Padre, para ese Padre que ve en lo secreto. Y eso, hermanos, lo cambia absolutamente todo.
Eso lo cambia todo. Pero aquí también hay un contraste implícito, mi hermano, porque el hipócrita busca ser visto. El hipócrita recibe reconocimiento humano. El hipócrita obtiene recompensa inmediata. Pero el discípulo vive en lo secreto. El discípulo es visto por Dios, por su Padre, recibe recompensa eterna. Hay dos caminos, mi hermano. Solamente dos caminos, dos motivaciones, dos resultados. Y no pueden coexistir, o uno o el otro. No puedes vivir buscando la gloria de los hombres, hermano, y esperar la recompensa de Dios. No es compatible, es totalmente opuesto. Hermanos, este texto no nos está preguntando simplemente si tenemos una vida religiosa. Este texto nos está preguntando si Cristo realmente es el centro de nuestra vida. Si el Señor es el centro de nuestra vida, porque nosotros podemos orar, podemos hacer muchas cosas y no amar a Cristo. Podemos ayunar y no desear a Cristo, podemos servir y estar construyendo nuestro propio reino en lugar del reino suyo, del de Cristo, el único que importa. Podemos predicar, podemos hablar mucho de Él, podemos parecer muy piadosos y mientras, hermanos, vivir buscando nuestra propia gloria. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Es aterrador porque es posible usar incluso las cosas de Dios y sin embargo no vivir para el Dios, para ese Dios. Es posible tener un lenguaje cristiano, tener prácticas cristianas, tener una apariencia cristiana y aún así, hermanos, tener un corazón que sigue enamorado de sí mismo, de uno mismo. Y Jesús dice que ya tienen su recompensa esas personas. Ya han recibido su recompensa, es decir, si lo hiciste para ser admirado, si lo has hecho para ser reconocido, si lo has hecho para ser visto, entonces ya has recibido lo que realmente estabas buscando, el reconocimiento de los hombres. Pero no has recibido a Cristo. No recibiste a Cristo. Y hermanos, escuchen esto con una seriedad eterna. El verdadero creyente no hace disciplinas espirituales simplemente para sentirse espiritual. El verdadero creyente lo hace porque ama a una persona. Porque ha visto la gloria de Cristo. El verdadero creyente lo hace porque ha sido humillado por la cruz. Porque ya no puede vivir para sí mismo después de contemplar al Hijo de Dios sangrando en su lugar. Por eso lo hace. La verdadera piedad nace cuando el alma deja de buscar su propia gloria y comienza a vivir obsesionada con la gloria de Cristo. Ahí. Eso es lo que los hipócritas nunca entendieron. En aquellos tiempos y en el día de hoy. Eso es lo que los hipócritas no entienden. Aquellos hipócritas querían la apariencia de la santidad, pero no querían morir a sí mismos. No querían cargar con su cruz. Querían ser vistos orando, pero no querían vivir crucificados. Querían prácticas religiosas, sí, pero las querían sin una rendición real al señorío de nuestro Señor. El Evangelio no vino a mejorar nuestra imagen espiritual, hermano. El Evangelio vino a destruir nuestro orgullo. Vino a destruir nuestro orgullo y a conformarnos a Cristo, a su carácter. Y llegará el día cuando desaparezcan los púlpitos, las plataformas, cuando desaparezcan los aplausos, cuando desaparezcan las redes sociales, todas nuestras apariencias. Llegará ese día y solamente quedará una pregunta. Y la pregunta que quedará es, ¿viviste para la gloria de Cristo o has vivido para tu gloria, para tu propia gloria? Porque al final toda verdadera espiritualidad tiene una sola dirección. Y es no exaltar al hombre, exaltar a Dios, exaltar a Cristo, dar la gloria a Dios en todo, exaltar al Cordero, hermano.
al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y por el cual hemos sido redimidos por su obra. Y si Cristo no es el centro de tu vida espiritual, si Cristo no es el centro, lo más importante en tu vida espiritual, entonces tu religión, por muy impresionante que parezca, por muy piadosa que parezca tu vida, por muy lleno que aparentes estar de Dios, ya has recibido toda la recompensa que tenías que recibir. Pero te falta lo más importante. Te falta a Cristo. A aquel que ha muerto por nuestros pecados y por aquel por quien somos justificados, hermanos. Y por quien vamos a ser coherederos, hermanos, de ese reino eterno, celestial, glorioso. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.